Historia interesante, un poco extraña, pero interesante, que podemos sacar buenas cosas para nosotros, para nuestra vida. Y dice así, quiero leer solamente del 24, 25 y 26. Dice que aconteció en el camino, en una posada, Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Estamos hablando de Moisés. Parece extraño, ¿no? Que Dios quiera matarlo a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así que le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es una historia un poco extraña, ¿no? Si leéis todo el capítulo 4 de Éxodo, nos habla de que Dios está dando instrucciones a Moisés de cómo tiene que ir cómo tiene que volver a hacer el regreso a Egipto para poder sacar a Israel de la esclavitud. Y todo el capítulo 4 está dándole instrucciones de cómo tiene que hacer. Y justo cuando Moisés coge a su familia, los monta en un burro y va de camino para Egipto, dice que Dios le sale al encuentro y quiere matar a Moisés. Es algo extraño, ¿no? Es algo, a mí es una de las historias que más me extraña, ¿no? de la Biblia, por qué Dios hace así las cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así, pero hay algunas cosas interesantes que Dios nos puede enseñar en todo esto, ¿no? Y en el capítulo 4 yo estaba viendo que Dios está dando instrucciones a Moisés para convencer a tres grupos de personas. Primero, tenía que convencer a los israelitas de que Moisés era el enviado de Dios. Porque Moisés decía: bueno, si yo voy y me dicen que tú quién eres, ¿qué hago? Entonces Dios le dice: bueno, harás estas señales, mira, pon tu mano dentro de tu pecho. Y la sacó leprosa, la volvió a meter y la sacó limpia. Tiró su vara al suelo, se convirtió en una serpiente. Eran señales para Israel, para convencerlo de que Dios enviaba a Moisés. Tenía que convencer también al mismo Moisés de que fuera, porque el mismo Moisés decía: yo no sé hablar, Señor, envía a otro, envía a mi hermano, envía. Y Dios, en su paciencia, yo veía una infinita paciencia de Dios con Moisés. Al final consintió: vale, Moisés, tú serás como Dios para Aarón, tu hermano. Aarón hablará por ti, tú le dirás las palabras y podéis ir los dos juntos. Y luego convencer a Faraón, convencer entre comillas, ¿no? De que tenía que dejar salir a Israel de Egipto. Les tenía que convencer. Y la forma de convencerlo lo tenemos en el versículo 22 y 23, que dice las palabras que le tiene que decir a Faraón. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. O sea que lo estaba convenciendo, le estaba diciendo: si no obedeces, si no haces caso, habrá unas consecuencias. Por lo tanto, Moisés tenía un mensaje de vida, de salvación para Israel, pero también tenía un mensaje de juicio y de muerte para Faraón y para Egipto. Y Moisés iba a emprender uno de los mayores acontecimientos que vemos registrados en la Biblia, que era liberar a casi o más de 2 millones de personas, liberarlos de Egipto, sacarlos de la esclavitud y llevarlos al desierto. Era un acontecimiento importante, era espectacular. O sea, nadie había hecho nada parecido. 2 millones de personas liberadas de la esclavitud y sacarlas de Egipto. Eso era tremendo. Si no era por la mano de Dios, eso era imposible hacerlo. Pero justo, vemos en esta historia que justo cuando iba a realizar esa tarea, esa labor, dice que Dios le sale al encuentro y quiere matarlo a Moisés. Es algo extraño, ¿no? Pero
De esto podemos aprender algunas cosas, porque lo tenemos ahí, ¿no? Podemos aprender algunas cosas. Primero, que Moisés había algún asunto no resuelto en su familia, en medio de un asunto familiar entre su esposa Séfora, no era del pueblo de Israel, era del pueblo de Madián. Y de alguna manera Moisés se había acomodado a sus costumbres y a sus cosas, y sobre todo en el tema de la circuncisión, él de alguna manera consintió en dejar, bueno, no pasa nada, nuestro hijo ya crecerá, ya lo circundaremos algún día. Posiblemente lo de Madián tenía otra costumbre a la hora de circuncidar a los hijos, de otra manera, porque creo que circuncidaban también a sus hijos, pero lo hacían de otra manera. Pero Israel tenía un mandamiento, un compromiso con Abraham de que todo hijo varón tenía que ser circuncidado, y eso era un pacto perpetuo, con Abraham, y Moisés lo había dejado pasar. Posiblemente no tenía ganas de discutir con su mujer, dicen que era el hombre más manso de la tierra, y la mujer le diría, no, ahora no, porque eso duele, eso es doloroso, y el pobre niño hay que dejarlo pasar. No lo sé, eso me lo estoy imaginando yo, ¿no? Cómo podría ser. Y pasaban un año y otro año, y el niño ya se hacía mayor, y cada vez que discutían sobre el tema, el niño tragaba saliva, decía, me toca este año, ¿no? Y no le tocaba, y consentía, y pasaba el tiempo, y no llegaba el momento, ¿no? Sin embargo, Dios marcó un momento para eso, ¿no? Y estaba claro que en esta historia que Dios le estaba dando importancia a que en nosotros tiene que haber una relación de pacto con Dios. La circuncisión era un pacto perpetuo que Dios había hecho a Abraham, se lo había dado como señal perpetua para el pueblo de Israel, y había esa relación de pacto, y Moisés lo sabía, sin embargo lo había ido dejando, ¿no? Y Dios otra de las cosas que yo veo aquí es que Dios le dejó claro a Moisés que él no iba a hacer ningún movimiento, nada, hasta que no arreglara esa situación primero. Dice que salió al encuentro, quiso matarlo. No sabemos qué fue lo que le ocurrió a Moisés, si es que cayó desmayado, no sabemos, no lo dice, no da detalles en la historia. Simplemente Séfora vio que algo le ocurría a Moisés, que se iba a morir, y sabía por lo que era, porque Séfora dice que cogió, entendió lo que estaba pasando, afiló una piedra, un pedernal, en aquel tiempo y tuvo que hacer una circuncisión, una operación rápida, porque si no lo hacía Moisés posiblemente hubiera muerto y se hubiera quedado ahí en el desierto. Circuncidó a su hijo y le dijo, esposo de sangre eres. Imagínate lo escandaloso que es la sangre, ¿no? Ahí con todo sangrando y todo, eres esposo de sangre, ¿no? Siempre, y realmente yo estaba pensando en todo esto, ¿no? Que Dios quiere hacer entre nosotros también grandes cosas. Dios quiere hacer entre nosotros, nos puede dar instrucciones, nos puede dar estrategias, nos puede dar proyectos para ganar a muchos, para sacarlos de la esclavitud. Sin embargo, no podemos olvidar de que nosotros tenemos también una relación de pacto con Dios. Tenemos un pacto con el Señor. No podemos nunca olvidar esa relación de pacto. A la hora de hacer las cosas que tenemos que hacer, nunca podemos olvidar la relación de pacto. Realmente, Séfora dijo esposo de sangre, ¿no? No sé si hay aquí mujeres que pueden decir, tengo un esposo de sangre. ¿Por qué? Porque es un hombre posiblemente que esté entregado a Dios completamente. Y cuando hablamos de sangre, no estamos hablando, cuando hablamos de la circuncisión, para nosotros los cristianos no estamos hablando de la circuncisión hecha a mano en la carne, sino estamos hablando de la circuncisión hecha en el corazón, por el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿no? Y realmente un esposo de sangre sería alguien que está dispuesto a hacer morir lo terrenal en nosotros. Un esposo de sangre sería alguien que estaría dispuesto a que Cristo viviera, que la cruz de Cristo se aplicara en toda nuestra vida, en todo nuestro ser, que la cruz de Cristo realmente fuera una realidad en nosotros, porque la cruz es símbolo también, viene a cortar en nuestra vida con el pecado, ¿no? Entonces,
tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios de pactos, es un Dios que establece relación de pacto con nosotros. Y no podemos nunca olvidar a la hora de hacer las cosas de que tenemos una relación de pacto con nuestro Dios. Josué tuvo una experiencia algo parecida. No es exactamente. En Josué 5:2 dice que en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo los cuchillos afilados, circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, y los circuncidó por una causa, simplemente porque toda esa generación que había nacido en el desierto no había sido circuncidada antes. Los que habían salido de Egipto, sí, pero esa generación que había nacido no había sido circuncidado. Y ahora se encontraban con que iban a entrar a tomar la tierra, iban a entrar a Jericó, y Dios les dice: tienen que renovar el pacto, tienen que volver a renovar mi pacto o restablecer mi pacto conmigo y poner realmente a la carne en su sitio, a la hora de tomar la tierra, a la hora de conquistar, a la hora de avanzar en las cosas de Dios. La carne tiene que estar en su sitio. Y Dios puso la carne a través de la circuncisión en su sitio. La circuncisión era una marca en nuestra carne, por pacto perpetuo para siempre, una señal en su carne, en los israelitas. Por lo tanto, tratamos con un Dios de pactos. Tratamos con un Dios de pactos. La Biblia la tenemos dividida en dos pactos, ¿no? Yo creo que en la escuela dominical lo enseñan. El Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero, sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una serie hay muchos más pactos. No solamente está el pacto que nosotros podamos entender, que es el pacto de la ley del Antiguo Testamento, sino hay muchos más pactos. Hubo un pacto también de Dios con Noé, cuando decidió no destruir más la tierra con el agua. Y ese pacto Dios lo firmó, todos sabemos, ¿no?, cómo Dios firmó ese pacto, ¿no? Cada vez que vemos el arco iris, eso es la firma de Dios en el pacto que Dios hizo con la humanidad. Desde entonces tenemos la firma de Dios en un pacto que Dios hizo con el hombre. Tal vez los científicos digan: bueno, es que el arco iris es por la refracción de las gotas de agua con la luz y todo eso. Puede ser, sí, se le puede dar una explicación científica, pero yo creo que es la mano de Dios que hizo el pacto con toda la humanidad, y Dios firmó a través del arco iris y puso todos los colores en ese arco. Ese arco será por señal perpetua, para siempre, de que nunca Dios va a destruir la tierra a través del agua. Otro pacto que Dios hizo otro pacto con Abraham, de que en su descendencia serían benditas todas las naciones. A través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Con Abraham también hizo el pacto de la circuncisión. Luego hay otros más pactos, la ley de Moisés. Dios hizo un pacto con su pueblo a través de la ley, para cumplir la ley. Y Dios también hizo pactos con David. Hizo un pacto con David para que siempre en la casa de David siempre hubiera un descendiente que se sentara en el trono. Eso fue un pacto que hizo Dios con David, y desde entonces se está cumpliendo. Y eso era para cumplir de que el rey que había de venir, que era Cristo, debía ser rey de Israel también. Era de la descendencia de David y debería ser rey de Israel. Jesús es el verdadero rey de Israel. Aunque están gobernando otros, pero Él vive, Él está vivo. Él debería ser el rey de Israel por pacto, simplemente por pacto, porque de la descendencia de David siempre ha habido alguien que se sentara en su trono. Y luego tenemos nosotros ya en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, luego algo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida. Dice Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Nuestro Dios es un Dios fiel que guarda el pacto, la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Quebrantar un pacto con Dios es un asunto grave. Por eso, Dios toma muy en serio las relaciones de pacto, cuando establecemos relaciones de pacto, y nosotros también deberíamos tomarlas muy en serio cuando hacemos relaciones de pacto. Nosotros como iglesia tenemos una relación de pacto con nuestro Dios, con el Señor. Tenemos una relación. Él ha derramado su sangre. Cuando Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto y representa mi sangre, Jesús estableció un pacto con nosotros, y nosotros por voluntad hemos entrado en ese pacto. Por lo tanto, tenemos que cumplir también esa relación de pacto, la parte que nos toca a nosotros. Pero incluso a veces cuando hacemos pactos que pueden ser hasta con nuestros enemigos. En una ocasión Josué tuvo que hacer pacto con los de Gabón, los gabaonitas creo que eran, porque los engañaron. Iban a tomar la tierra, y los de Gabón dijeron: bueno, vamos a vestirnos con ropas andrajosas, con sacos, y vamos a engañar a los de Israel. Les diremos que somos extranjeros, que no somos de aquí, y haremos pacto con ellos. Y los engañaron, y resulta que eran de una ciudad de Canaán que tenían que tomar, destruir y matarlos a todos. Tenían orden de Dios de hacer eso. Sin embargo, como consiguieron engañar a Josué y engañar a los príncipes de Israel, hicieron pacto con ellos que los iban a guardar, y cuando llegaron no pudieron tocarlos, porque hemos hecho pacto. Tenemos que aprender a saber lo que significa hacer pacto. Aún a pesar de hacerlo con nuestros enemigos, tenemos que guardar el pacto. Dios nos puede demandar a nosotros cosas que nosotros podíamos haber dicho, comprometernos con ese pacto y luego no cumplirla, invalidar un pacto delante de Dios. Dios se lo toma muy, muy en serio. Incluso creo que es el capítulo 17 de Ezequiel, que habla de Israel, que hizo un pacto con Nabucodonosor, y todo el capítulo 17 Dios reprochando a Israel de que había invalidado ese pacto con Nabucodonosor, que era su enemigo. Dios le podía haber dicho: pero bueno, si son mis enemigos, pero Dios es un Dios de pactos, tienes que cumplir tu palabra. El pacto de David con Jonathan es un pacto que hicieron de amistad para siempre, que ese pacto duró incluso cuando murió Jonathan y David fue rey de Israel. Él preguntó si había alguien de la descendencia de Jonathan, y le hablaron de Mefiboset, que era uno de los hijos, creo, de Jonathan, un hombre que estaba tullido de las 2 piernas, estaba cojo. Y cuando David se enteró de que ese hombre vivía, lo llamó y le hizo le hizo sentar en la mesa real, le hizo comer de la mesa real, simplemente por el pacto que había hecho con Jonathan. Dios hace misericordia a través de los pactos. Vemos también que el matrimonio entre nosotros es una relación de pacto en nosotros mismos. No es un contrato que hacemos, que firmamos y luego, si no queremos, lo rompemos. Yo no me acuerdo cuando dije los votos, pero yo recuerdo que dijimos, dice, ¿cómo eran los votos? Tomas por esposa, tal, para amarla, para quererla, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte os separe. Y yo dije, sí, es un pacto. Sellamos los dos ese pacto delante de toda la iglesia y delante de Dios. Sin embargo, esas relaciones de pacto, quebrantarlas, son dolorosas, cuestan mucho, es un dolor. Posiblemente hay matrimonios, familias que han tenido que separarse, pero nunca sin un dolor profundo y traumático dentro de la familia. Por lo tanto, tenemos que entender que estamos tratando con un Dios de pactos, un Dios que ama hacer pactos, que ama hacer que la relación de pacto entre nosotros. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Nosotros estamos dentro de un nuevo pacto. No estamos dentro de la ley. Nosotros, cuando nos entregamos al Señor, comenzamos una relación de pacto con el Señor. En el momento que alguien nos invitó,
necesitas a Cristo, quieres recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador en tu vida, Él te puede dar vida eterna. Él derramó su sangre por tus pecados. Él hizo todo eso para ti. Y en el momento que aceptamos esa obra de Jesús en la cruz, que no es poca, el tener que morir en la cruz, derramar su sangre, y luego resucitó al tercer día. Cuando aceptamos eso, aceptamos una relación de pacto con el Señor. Y el nuevo pacto este nuevo pacto comenzó con la muerte y con la resurrección de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en ese pacto? Moisés ya lo vimos que de alguna manera se desvió y fue un poco negligente en su casa, en su familia, y se desvió de ese pacto. Pero nosotros, ¿cómo podemos permanecer en ese pacto que hemos hecho con el Señor? Yo veo dos cosas importantes que creo que tenemos que tener. Primero, dejemos que la cruz de Cristo actúe en nuestra vida, en nuestra carne. De igual manera que lo hizo la circuncisión en los hijos de Israel. Era un símbolo, pero nosotros tenemos la mejor circuncisión, que es la cruz en nuestra vida, que es la que nos podemos entregar nuestros pecados a los pies de la cruz. Podemos ir a los pies de la cruz, entregar completamente nuestra vida. La cruz es símbolo de muerte para nosotros, pero es símbolo también de vida. Cuando permitimos eso en nuestra vida, ya no necesitamos estar fingiendo, intentando cumplir las normas de una religión. Cuando permitimos que la cruz venga a nosotros, ya no tenemos que fingir de decir, bueno, yo soy cristiano, tengo que comportarme así para hacer notar de que soy cristiano. Sino que la cruz se convierte en una realidad en nosotros. La vida cristiana se convierte en una realidad en nuestra vida. Había alguien que durante la Revolución Francesa, la mayoría de los revolucionarios eran ateos, y le preguntaron a un cristiano, bueno, lo de la religión cristiana, ¿eso qué es? Eso tiene que ser fácil comenzar una religión así, ¿no? Porque es fácil comportarse como un cristiano y ir a la iglesia y levantar las manos y echar en la ofrenda y cantar y todo eso es fácil. Eso es fácil, ¿no? El comenzar una religión como esa, ¿no? Y le dijo el cristiano, sí, claro. Dice, lo único que tienes que hacer es ser crucificado y resucitar al tercer día. Nada más. Ni nada más, ni nada menos. Solamente tenemos que aprender, tenemos que desear vivir la realidad de la vida cristiana. Tenemos que tener hambre y sed de realidad en nuestra vida. El nuevo pacto es que Dios nos libera, la cruz nos libera del dominio del pecado en nosotros por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda cosa que yo veo para permanecer en su pacto es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestro corazón sus leyes, en nuestra mente también. Dice en Hebreos 8:10 que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Por lo tanto, el nuevo pacto para mí ya no es un conjunto de normas que tenemos que cumplir, tenemos que ser religiosos, tenemos que esforzarnos en cumplir todo eso. La ley ya no es la ley para nosotros no debería ser una norma con la que tenemos que luchar constantemente. Tenemos que luchar con la ley porque no puedo cumplir la ley y sí que puedo y ahora sí que puedo y ahora no puedo. La ley está escrita en nuestro corazón. La ley de Dios la quiere escribir, no en tablas de piedra, como decía esta mañana, que no quiere coger su cincel y el martillo y escribir Dios, su ley en las tablas de nuestro corazón. Posiblemente te va a doler, hay cosas que puede ser que no te agraden cuando Dios empieza a esculpir en tu corazón su ley, sus mandamientos, las cosas que Dios quiere. Pero cuando te des cuenta, vas a darte cuenta de que cumplir su ley es agradable, es deleitoso, es una bendición poder cumplir la ley de Dios. Su amor, el Espíritu Santo escribe su ley y sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo también derrama de su amor en nuestro corazón. Decía Pablo que el cumplimiento de la ley es el amor.
tenemos el Espíritu Santo derramando su amor en nuestros corazones. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir la ley? Deja que el Espíritu Santo te llene del amor de Dios. Vive en amor. Puedes cumplir la ley si vives en amor. Puedes cumplir la ley, puedes cumplir los mandamientos de Dios andando en amor. El Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida para poder cumplir con su palabra. Por lo tanto, Dios quiere marcar a fuego en nuestro corazón, en nuestra mente, su ley, su palabra. Para nosotros, el nuevo pacto no es otra cosa que una persona, que es Cristo viviendo en nosotros. Cristo en nosotros, decía Pablo, la esperanza de gloria. Cristo en tu vida y en mi vida es la esperanza de gloria para siempre. Dice en Colosenses 2:10, y estoy terminando con esto, algo tremendo. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nosotros estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Dice Colosenses 2:10. Me gustaría que lo leyésemos todos. Dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice, en Él fuisteis circuncidados, no con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, que dice, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Si permanecemos en Él, permanecemos en su pacto. Si permanecemos en Él, Jesús decía, el que permanecer en mí, mis palabras permanecerán en vosotros, pedir todo lo que queréis y os será hecho. El que no permanece en mí no lleva fruto. Tenemos que permanecer en Él y estamos completos en Él. Estamos completos en Él. ¿Qué podemos añadir a lo que Dios dice que ya está completo? No podemos añadir nada. No podemos añadir nada. Si sigue leyendo ese capítulo de Colosenses 2, del 16 en adelante, Pablo nombra algunas cosas que nosotros muchas veces como iglesia hemos caído en cosas, de añadir cosas a lo que Cristo ya dice que somos completos. ¿Qué podemos añadir? Filosofías de hombres. Podemos añadir comida, bebida. No comas esto, no bebas lo otro, no toques, no gustes. Días de fiesta, guardar esto, no guardar lo otro, guardar, no sé, mil cosas que muchas veces los cristianos, incluso que conocemos al Señor, hemos caído muchas veces en cuestiones de ese tipo, ¿no? Y caemos, ¿no? Y realmente no nos damos cuenta que estamos completos en Él. No dice Pablo, me encanta Pablo, porque no dice un día seréis completos en Él, estaréis completos en Él, un día cuando lleguemos al cielo estaremos completos en Él, o puede ser que lo seáis un día aquí en la tierra. Es algo, orad para que podáis ser completos en Él. No dice, estáis completos en Él. Si todo lo que hemos leído en Colosenses del 10, en Colosenses 2 del 10 hasta el 15, todo lo que ha hecho Cristo por nosotros, si eso no nos sirve para estar completos en Él, no podemos pedir nada más. No podemos pedir nada más. Estamos completos en Él y demostramos que estamos completos cuando Cristo es suficiente para nosotros. Demostramos que estamos completos en Él cuando Cristo es suficiente. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Él es la fuente de todo debería ser la fuente de todo lo que tenemos. Cristo en nosotros es la esperanza. Estamos completos en Él.
Cristo tiene que ser la fuente de nuestro gozo, la fuente de nuestra paz, la fuente del amor, de la sabiduría, la fuente del poder en nuestra vida para poder vivir. Cristo debería ser suficiente para nosotros. Y muchas veces vivimos como si, no, yo necesito algo más, yo necesito otra cosa, yo necesito buscar aquí o buscar allá. Necesitamos entender que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria y estamos completos en Él. Moisés, cuando iba de camino a Egipto, tuvo que arreglar esa relación de pacto con el Señor antes de salir a liberar a Israel. Antes de salir, había un siervo de Dios que estuve leyendo algo de él estos días, ¿no? Moisés traía una palabra, como he dicho antes, una palabra de bendición, de salvación, de vida para Israel, pero también una palabra de juicio y de muerte para Faraón y para Egipto. Y este hombre decía que ningún siervo de Dios, ninguno de nosotros deberíamos atrevernos a llevar palabras de vida y de bendición o de muerte y de juicio sin haber pasado primero una experiencia de muerte en nuestra vida. Por eso Dios tuvo que pasar a Moisés por esa experiencia de muerte a través de la circuncisión, a través de ese pacto, de recordarle que tenía que restablecer ese pacto. Necesitas en esta tarde arreglar esa relación de pacto con el Señor antes de ir a liberar a aquellos que están cautivos por el diablo. A veces necesitamos arreglar esa relación de pacto con el Señor. No podemos ir a otros a liberarlos si nosotros no hemos sido libres antes. Y necesitamos arreglar esa relación de pacto. Y si realmente vamos a conquistar almas, vidas, al enemigo en este mundo, tenemos que permanecer en su pacto, saber que estamos completos en Él, saber que en Cristo lo tenemos todo más que suficiente lo tenemos en Cristo. Dice que en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Hemos sido circuncidados, no con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Tenemos que aprender, tenemos que ver de esa historia que le ocurrió a Moisés. Tal vez es algo extraño, ¿no? No nos podemos pensar cómo Dios le sale al encuentro, ¿por qué no le ha avisado antes? Yo pensaba, ¿por qué no le avisó? Si estuvo todo el capítulo 4 hablando con él, ¿por qué no le dijo, tienes que arreglar esta situación? Sino que le salió al encuentro y quiso matarlo, quiso quitarlo de en medio. Es algo extraño para nosotros, pero nos enseña que nosotros también tenemos que arreglar esa relación de pacto. Dios es un Dios soberano, puede hacer las cosas como Él quiere, pero nosotros tenemos que aprender cómo permanecemos en su pacto. ¿Qué es lo que Cristo tiene para nosotros? Voy a pedir al grupo que sí puede subir. El Señor quiere liberar a muchos en esta ciudad. Cuando vamos a Aspe, cuando salimos a la calle, Él quiere liberar a muchos, sacarlos de la situación de esclavitud donde están. Pero para eso el Señor nos tiene a nosotros. Ahora, Dios no nos va a dejar dar un paso si no arreglamos, si no permanecemos en su pacto, si no estamos permaneciendo en su pacto, si no permanecemos en Él, si no entendemos que estamos completos en Él, si no entendemos que Cristo es más que suficiente para nuestra vida, y si no entendemos que necesitamos permanecer en Cristo. Él quiere que vayamos a conquistar almas, vidas, gente que lo necesita, pero tenemos que permanecer. Dice el Salmo 25:10 que todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas, vas a caminar por sendas de misericordia, por sendas de verdad, de realidad. Yo cuando veía la palabra verdad me llamaba la atención y me hacía pensar, podemos andar en sendas de misericordia y de verdad. Cristo es la verdad. Necesitamos vivir
la realidad de lo que Cristo tiene para nosotros. Necesitamos tener hambre y sed de realidad, de lo que Dios tiene para nosotros. Antes hemos cantado en la canción, ¿quién rompe el poder del pecado? Es Cristo. Y lo estamos cantando, y Él rompe el poder del pecado, pero realmente estamos viviendo dejando que la cruz pueda romper el poder del pecado en nuestras vidas. Eso es la realidad. Tenemos que transportar lo que creemos, llevarlo a la realidad de nuestra vida, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de hacer las cosas, de vivir delante de Dios. Necesitamos vivir la realidad que Dios tiene para nosotros. Dice esta canción, Dios de pactos,